Vivo en Tucumán hace algunos años. Por este momento tengo 28. Y esto me pasó un tiempito atrás. Les cuento que yo tengo familia en Loreto. Y allí vivía una prima mía, a la que yo quería muchísimo. Es mi mejor amiga. Y solíamos pasar mucho tiempo juntas, ¿no? Solíamos pasar también algunas vacaciones, el mayor tiempo posible de vacaciones lo pasábamos juntas. En el año 97, justamente, en el mes de enero, yo me había ido a pasar unos días en su casa. Ella vive con, un tío, con 2 primos, una familia, una casa grande del campo, una casa que perteneció a sus abuelos, y hoy está dividida y viven sus tíos viven allí junto a ella, ¿no? Cuando estaba allá, recuerdo que mi tío y mis primos, lo primero que hacían cuando llegaban al lugar era organizar las pescas o salir a cazar, ese tipo de cosas, ¿no? Porque estaban en una casa que estaba rodeada de montes, ¿no? Una noche en particular, la noche del jueves, nos quedamos solas. El jueves y el viernes. Ellos volvieron el viernes durante el día, pero se iban a cazar a la noche y a pescar. Estaban casi todo el día allí. Recuerdo que aquella noche en la que ocurrió esto, eran como las 11 aproximadamente, sí, más o menos las 11. Volvimos de estar con unas amigas, volvíamos caminando, por supuesto, la casa de las amigas de mi prima, que por entonces también eran conocidas mías, estaban más o menos como a 15 cuadras de donde estábamos nosotros, pero no nos quedaba otra que volver caminando o en bicicleta. En aquella oportunidad volvimos caminando. La cuestión es que al llegar a la casa, en el momento en el que estábamos por acostarnos, comenzó a correr mucho viento. Y al poco rato se largó una tormenta muy fuerte. Recuerdo que nos pusimos a mirar televisión en su pieza. Y luego de un rato de estar allí adentro, comenzamos a escuchar que los perros que ella tenía lloraban. Recuerdo que mi prima dijo en un momento, debe andar el familiar, y comenzó a reírse como si fuera una broma. Y yo me quedé mirándola, muy asustada. Tenía miedo el solo hecho de pensar en eso, de imaginarme que eso podía ser cierto. Me daba miedo. La cuestión es que uno de los perros que ella tenía comenzó a llorar más y más, y luego se metió a la casa. Pensamos que le había pasado algo, así que fuimos a ver, pero aparentemente no tenía nada. Pero aún dentro de la casa seguía llorando. Y fue ahí cuando escuchamos que los otros perros que estaban afuera hacían lo mismo. Comenzaban a llorar. Algo que me produjo un escalofrío tremendo. Llovía mucho en ese momento y solamente miramos por la ventana. Y era como muy extraño lo que voy a decir, pero por momentos veíamos a estos perros como si estuvieran peleando con algo, pero no se veía con qué. No se veía nada. Lo que más me impresionó fue que en un momento uno de estos animales, uno de estos perros, estaba en el piso y fue como si alguien lo hubiera pateado y lo tiró como a 1 metro de donde estaba. El pobre animal dio un grito tremendo y a mí me dio una impresión el saber que había algo más allí que yo no podía ver. Luego de unos minutos y nosotras sin saber qué hacer,
al parecer por el viento, se cortó la luz. Así que sin dudar nos fuimos a la pieza, y ese trayecto de lo que sería el comedor a la pieza en oscuras me costó tremendamente recorrerlo. Me imaginaba que ya me agarraban de los pies, que había alguien detrás mío. El miedo que sentía era incontrolable. Siempre fui miedosa, pero mucho más en ese momento. La cuestión es que mi prima, que estaba más acostumbrada a esto, se volvió hasta la cocina y tomó una vela que tenía. La cuestión es que volvió hacia la habitación, hacia la pieza, prendió 2 de las velas que tenía, y al rato comenzamos a escuchar como si alguien caminara pisando fuerte sobre los charcos de agua que se habían formado ya en el patio de tierra de aquella casa. Sentíamos los pasos de alguien afuera, como haciéndolos muy fuerte sobre el agua. Teníamos una ventana que daba al patio, pero no queríamos ni siquiera mirar. Yo recuerdo que tenía una pequeña cortina floreada a la que yo corrí para tapar la ventana, y aquel ambiente, aquella casa con la luz cortada, con esa noche tormentosa, parecía aún más tenebroso, con la luz de esas pequeñas velas encendidas. Al rato comenzamos a escuchar como si alguien rasguñara la puerta de la cocina. Y luego mi prima escuchó el ruido del picaporte y me dijo: alguien quiere abrir la puerta. Yo me encogí en la cama del pánico que sentí, pero ella se levantó y desde la puerta de la habitación miraba hacia la cocina. La cuestión es que al parecer no había nada, pero ella se volvió y tomó la vela. Y yo, cuando ella se alejó de la habitación, cuando se metió en la cocina, la pieza quedó a oscuras. Y entonces yo sentí muy cerca de mi oído como si alguien hubiera exhalado. Y dio un grito del miedo. Mi prima se volvió corriendo, tanto que se le apagó la vela. Me cuenta que cuando estiró la mano para alcanzar los fósforos que estaban en la mesita de luz, sintió que alguien la tomó de la mano y dio un grito tremendo que a mí me produjo mucho más miedo. Todavía estaba desesperada ya para ese momento. No sabía qué hacer. Le pregunté: ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y ella saltó a la cama conmigo. Teníamos muchísimo miedo. La cuestión es que, estando ya las dos en la cama, comenzamos a sentir que alguien intentaba sacar la cubrecama, como si alguien le estuviera tirando. Yo comencé a llorar asustada y ella me dijo: no te asustes, no tengas miedo, no tengas miedo. Y se levantó para agarrar los fósforos. De un salto se levantó y tomó los fósforos, la vela, y se volvió a la cama. En el momento en el que ella prendía la vela, de un solo tirón nos sacaron la cubrecama. Y entonces, con la luz de la vela, vimos una sombra proyectarse en la pared, como si hubiera alguien parado enfrente de nosotros. La sombra se estiraba como si fuera una persona alta y por momentos se movía por la habitación. Era tanto el miedo que yo tenía que comencé a temblar, y cuando quise hablarle a mi prima no pude. Sentí mucho miedo, mucho pánico. En un momento de un golpe, un portazo se abrió y entraron 2 de los perros llorando dentro de la casa. Era un panorama realmente tétrico. Y comenzamos a sentir cómo los animales, estos perros,
ladraban desde la puerta de la habitación, desesperados, asustados. Y esta sombra se desplazaba lentamente por la habitación. La veíamos proyectada en la pared. De pronto, fue como si hiciera un gesto, como si hubiera levantado la mano o algo por el estilo. Y yo sentí que los dos perros gritaron como si les hubieran pegado y cayeron al piso en ese momento y comenzaron a tiritar de una manera que me daba impresión. Comencé a sentir que me salpicaban gotas de agua y entonces vi que al lado de la cama había otro perro más que estaba allí sacudiéndose, llorando. Y entonces le dije a mi prima, aquí está el otro perro. Y ella me dijo, no tengo ningún otro más, eran esos dos. Y entonces vimos como este animalito, que no tenía más de 30 centímetros de alto, caminó hacia el medio de la habitación y de pronto su tamaño había cambiado. Era un perro muy grande. Tenía una cadena atada al cuello, una cadena muy brillosa. Este animal se echó en medio de la habitación, se sentó, en medio de la habitación, mirándonos, y era como si la sombra estuviera al lado de él. Yo la tomé a mi prima de la mano, muy asustadas las dos encogidas en el medio de la cama, sin saber qué hacer. Y entonces ella comenzó a decirme que recemos. En el momento en el que comenzamos a rezar, sopló un viento dentro de la habitación y la vela se apagó. Quedamos nuevamente a oscuras, pero era increíble cómo podía distinguirse el brillo de los ojos de ese animal. Yo me quedé callada llorando y ella me decía, no, rezar, me insistía con que rece. Casi ni podía, me olvidaba. Quería rezar el Padre Nuestro, pero del miedo que sentía me olvidaba. Entonces ella me tomó fuerte de la mano y se tomó un crucifijo que tenía con una cadenita y comenzó a rezar y a rezar. Y de pronto sentimos que la cama comenzó a temblar, la cama donde estábamos nosotros. Y la ventana que estaba sobre nosotros se abría y se cerraba muy fuerte, dando un golpe contra el marco, repetidas veces, muchas veces. Yo no podía hacer más que llorar y temblar del miedo que sentía. Y escuchaba como de lejos a mi prima rezando. Luego me di cuenta que fue casi como un desmayo el que sufrí. En un momento en el que ella comenzó a invocar a la Virgen, que lo recuerdo claramente, que comenzó a decir, Virgen María, protégenos, Virgen María, protégenos. Sentimos como si el ambiente hubiera cambiado. Yo vi a ese animal salir de la habitación, muy oscuro, pero por sobre todas las cosas, el sonido de esa cadena. Por un momento todo se tranquilizó y no volvimos a escuchar nada más en ese momento. Unos minutos después, cuando nos cercioramos de que no había absolutamente nada más, mi prima otra vez buscó los fósforos y pudo encender la vela. Y nos quedamos las dos en la cama asustadas. Cuando comenzó a amanecer y ya nada había pasado, nos quedamos dormidas por el susto, por el cansancio. Al día siguiente nos dimos cuenta que los dos perros que habían entrado a la casa, que eran los suyos, estaban muertos como si estuvieran echados sobre sus patas y completamente secos. Tuve tanto miedo que no quise quedarme la noche siguiente sola, por supuesto. Fuimos a casa de una de sus amigas. Cuando volvieron de pescar y cazar los demás, nos volvimos a Santiago, pero mi prima me contó un tiempo después que ella había asistido
a reuniones espiritistas que se hacían en la zona, que estaba a punto de iniciarse como curandera o algo por el estilo, pero que se había arrepentido y que desde ese día le habían atormentado las apariciones, hasta que encontró un refugio en la Virgen, que es la única o lo único que la libró de todo este mal. Gracias a Dios, ella hoy está muy bien y no volvió a sufrir estos episodios, pero de cualquier manera fueron terroríficos y a mí me costó muchísimo volver a aquella casa. La noche de los guardianes en contacto.